Y ahora venimos con esta parte de construir agentes efectivos en este martes de curiosidades y encontré una liga de Anthropic que me pareció interesante. Está publicada incluso ya tiene bastante tiempo que está publicada, tiene más de un año, pero aún así me sigue haciendo sentido, ¿no? Es del 19 de diciembre de 2024 y básicamente divide los agentes en dos puntos, uno que son los workflows y los otros son los agentes. Los workflows son cuando tú tienes un flujo determinado y el agente es cuando tienes un sistema, tienes un objetivo o tienes muchas tareas que no sabes cómo cumplirlas. Proponen cuándo usar agentes o cuándo no. Esto se remonta a que si tienes otra vez esta parte de una tarea muy amplia donde un usuario puede buscar muchas cosas y con esa información hacer otra cosa, es muy amplio, ¿no? Pero si al final del día lo que quieres es obtener información de un lugar para responder una respuesta, ahí podría ser un workflow, o si estás automatizando un proceso, también sería un flujo de trabajo o workflow. Ellos, y me hace sentido la verdad, digo, ya tiene un año, pero aún así si lo hubiera visto antes hubiera sido diferente. Le llaman un bloque de un LLM aumentado, tiene tres componentes, que es el retrieval. Un retrieval es cuando a partir de un documento, un fragmento de texto, puedes hacer consultas, es decir, preguntas, y el modelo va a traer la respuesta. A esa parte le llaman retrieval. La otra son las tools. Una tool es cuando un modelo puede hacer algún tipo de ejecución, mandar a llamar información de un endpoint o mandar un mensaje, actualizar la base de datos. Y finalmente ellos manejan como esta parte de memoria, leer y escribir. A veces necesitamos tener información de contexto para seguir haciendo las tareas. Esa puede ser persistente, memoria a largo plazo, o podría ser memoria a corto plazo. En la parte de flujo manejan algo que le llaman prompt chain. Esta parte del LangChain seguramente les hace sentido. Básicamente es que a partir de un proceso la respuesta se vuelve la entrada a otro prompt, a otra tarea, y así sucesivamente. Podemos decir tráeme el documento donde se encuentra la información de este seguro. Ahora con la información del seguro vamos a ver si en las ubicaciones contiene un hospital en cierto lado. A la vez también podemos preguntar si tiene cobertura o no la persona. Entonces vamos a ir yendo cadena por cadena o paso por paso. Ellos lo manejan como prompt chain. El segundo lo llaman como router. Están haciendo un routing, que es, vamos a tener una serie de especialistas, por ejemplo. Vamos a tener uno que se encarga de finanzas, uno que se encuentra de tecnología y otro de leyes. Dependiendo del tipo de pregunta, vas a tener un modelo que va a decidir con qué experto vas a hablar. Vamos a suponer que lo estás utilizando para un call center. Tienes la parte de legal, tienes la parte de ventas, y para no saturar un solo LLM o modelo, lo que vas a hacer es dejar tareas específicas. Eso realmente a la larga sirve porque cada uno de los dominios los vas manteniendo separados. Y hay otro que le llaman paralelización. Esa parte, uno siempre piensa en computación que paralelización es cuando estoy a partir de un dato haciendo una tarea, y es exactamente lo mismo, como ahorita les acabo de decir, ¿no? Traigo la información de la aseguradora y del asegurado, y con él empiezo a ver cuál es su cobertura, cuáles son los gastos, cuáles son los médicos. Puedo hacer muchísimas consultas a partir de una sola entrada. El detalle aquí es que siempre vas a mandar a llamar a todos ellos. ¿Por qué? Porque estás pensando en que en esta parte de ventas tienes que saber, por ejemplo, el inventario, la ruta y el precio, ¿no? Para irlo haciendo de alguna otra parte dinámico. Y bueno, siempre en la parte de paralelismo tienes un embudo que al último es donde juntas esa información. Ahora, la parte de orquestadores es una de las que a mí más me gusta porque no necesariamente tienes que mandar la información, no necesariamente tienes tareas específicas, sino que empiezan a ser tareas más dinámicas. Puede ser que a veces ya estamos hablando de seguros
que te traiga la información de cuáles son los doctores que se encuentran en el círculo, o si estamos hablando de ventas, para saber cuáles son los proveedores que se encuentran en cierta área. Puedes ir orquestando, ir pidiendo ciertas tareas, a veces se cumplen o a veces no. Otro punto es el evaluador y el optimizador. Este me pareció interesante. Implícitamente lo llegamos a usar cuando estamos, no sé, haciendo un escrito, un documento, que le dices, ok, genera un documento para solicitar de la manera más atenta que actualicen esta información. ¿Qué es lo que pasa? Lo lees y le dices, no, ¿sabes qué? Quiero que agregues esta información, que le cambies estos detalles. Entonces empieza a hacer empiezas a tener una evaluación y una optimización. El detalle aquí es que tú como usuario se lo estás pidiendo, pero si estamos hablando de agentes, lo está haciendo el mismo LLM. Hay un ejemplo que se llama en deeplearning.ai, hay un curso en el cual te empiezan a decir, bueno, quiero que hagas un investigador y un redactor que empieza a ir escribiendo y el otro lo va revisando y lo van mejorando, ¿no? Esa es la idea principalmente. Y bueno, tenemos esta parte de agentes, en el cual lo que busca es tener un flujo, vas a tener una interacción con una persona, se le va a hacer una petición y lo que vas a tener es el modelo, la inteligencia, la acción que va a hacer, el ambiente y la retroalimentación. Va a haber un momento en que se va a detener. Existen varios componentes dentro de ellos que podrían ser las tools, que son esta parte que van a ejecutar cierta acción. Vas a tener la percepción, que va a ser aquella que va a identificar el feedback del cambio que hiciste. Aquí lo recomiendan que lo uses cuando las tareas son muy abiertas y no sabes lo que va a hacer. Podría pensarse cuando estás ayudando a una persona a hacer un carrito de compras, dado que es finito, no sabes en qué momento quiere hacer la compra. Podría ser ese uno, pero bueno, ellos dicen que son más tareas como abiertas en las cuales no hay un propósito claro. Aquí ya ellos sí ponen el ejemplo de agentes de código, ciertas interacciones que puede hacer cuando estás desarrollando algunas partes de modelos, códigos, páginas web, propuestas de negocio, analizando, no sé, por ejemplo, los análisis del mercado, ¿no? Y eso sería lo que tiene esta pequeña guía, y eso se debe a que están hablando de cómo podemos evaluar, ¿no? Pero antes de poder evaluar a un modelo, a un agente, a un flujo de trabajo, un workflow, hay que saber qué estructura tienes. Digo, tiene de un año. Hay gente que dice a veces que tiene más años trabajando con agentes, puede ser que sí, pero bueno, ellos ya con su experiencia, puede ser que tengan un año. Decíamos la otra vez que ChatGPT va a cumplir 3 años este año, ¿no? Pero bueno, eso es todo. Dudas, preguntas, curiosidades que quieran preguntarme o algo, me avisan.